El sábado pasado vimos un muy buen informe sobre la expansión de China en África, los negocios que estaban haciendo y su incidencia, y pensábamos si esto no tiene tal vez algún tipo de consecuencia geoestratégica, especialmente con la gran potencia mundial que es Estados Unidos. Bueno, para justamente hacerle todas estas preguntas está acá en el piso con nosotros Sergio Cesarín, que es investigador del CONICET, tiene un libro muy interesante que es China se avecina, de Capital Intelectual, y que lo que yo conozco es una de las primeras personas que se ocupó de China cuando China todavía no era ni un rival, ni una gran potencia, ni un gran interrogante, ¿no? Y estaba muy lejos todavía China, ¿no? Estaba lejos. Hoy se avecina. Hoy está con nosotros. Hoy ya está. Hoy ya está con nosotros. Bueno, la pregunta entonces primera sería eso, ¿no? En relación a si la rivalidad con Estados Unidos significa un cambio geoestratégico. Yo diría que sí. Bueno, en realidad China y Estados Unidos miden fuerzas en todo el escenario global. Y uno de los escenarios en que esto se produce también es América Latina. Aquí la intervención china durante los últimos años, tal vez con más intensidad durante los últimos 10 o 15 años, a través, evidentemente, de las vinculaciones políticas con los países de la región, del desarrollo del comercio, ha generado un llamado de atención en los Estados Unidos que se muestra preocupado y muy atento a lo que China haga en los distintos países, tanto en Centroamérica, México, Centroamérica, Caribe, como también en países suramericanos, entre obviamente los que nos encontramos nosotros, ¿no? como Argentina. Del análisis que viene haciendo de lo que es la estrategia china, ¿hay una intención de disputarle la hegemonía a Estados Unidos? Diría que no. China es muy consciente de que aún, digamos, el poder relativo de los Estados Unidos respecto a su propio poder, hay mucha distancia, es muy distante. En ese sentido, China construye poder, pero no persigue un objetivo de disputar directamente la hegemonía de los Estados Unidos, poder al que obviamente considera todavía, como dije antes, distante en términos de capacidades, por ejemplo, tecnológicas e incluso militares. Sí. De todas maneras, la movilización de recursos china pasa o está, digamos, mirando cómo equilibrar en algunos campos ese poder que considera por ahora indisputable de los Estados Unidos a nivel mundial. Claro, y en América Latina sobre todo indisputable, porque nuestra región siempre fue claramente una zona de influencia norteamericana. Sin embargo, China, que es financista, es inversora, es extractora de recursos naturales, cada vez tiene más y más. Bueno, de hecho tiene un vínculo muy cercano con Venezuela, con Cuba. Claro, con Brasil, creo que es incluso el primer socio comercial, el segundo es Estados Unidos, el tercero somos nosotros, es decir, China ya es el primer socio comercial de muchísimos países, digamos, que se dispute justamente ese territorio que es tradicionalmente norteamericano. ¿Genera algún desequilibrio? Que exista esta movilización de recursos chinos hacia la región nos interroga sobre muchas cosas. Primero, bueno, ¿por qué es tan potente en relación al poder relativo de China? ¿Qué ha pasado con China para que pueda proyectar tanto poder hacia una región relativamente distante como es América Latina? El segundo punto es ¿por qué ha ocupado y ocupa cada vez más espacios que tradicionalmente han sido tal vez espacios que ocupó la diplomacia estadounidense o ocuparon los Estados Unidos en su acción diplomática en la región? Y tercero, bueno, sobre evidentemente qué toma de posición han hecho los gobiernos de la región respecto a esta relación triangular entre Estados Unidos y China, es decir, cómo nosotros vamos buscando, en términos a lo mejor de construcción de márgenes autonómicos globales, posicionarnos más cerca de uno o de otro actor. Entonces yo diría que en el caso de la relación entre China y América Latina, es un área donde hay algunos puntos sensitivos que a los Estados Unidos preocupan, porque recordemos que América Latina es un área, por ejemplo, en la que todavía muchos países reconocen al gobierno de Taiwán. Entonces, es un campo de tensión político-diplomática entre China y Taiwán. Taiwán es un socio de los Estados Unidos, ergo, somos una región de procesamiento de tensiones. Ahora tal vez más atenuada por una relación positiva entre China y Taiwán, pero estamos dentro de ese marco general de tensiones que, como digo, no pertenecen solamente al Oriente Extremo, por el caso de China y Taiwán, sino que también se ha acercado a nuestro continente. ¿En qué medida la disputa entre China y Estados Unidos tiene que ver con el control de los recursos naturales? Es decir, podemos hablar de materias primas agrícolas en América Latina, minerales en África, petróleo y gas en Asia, en Asia Central. Digamos, ¿es un eje de la disputa? Es un factor muy importante. Recordemos que Estados Unidos es el primer consumidor de petróleo en el mundo y segundo lo es China, país netamente importador de hidrocarburos desde el año 1994. Entonces, gran parte de la puja competitiva en distintos escenarios, África, como mencionó Telma al principio, América Latina, el sudeste de Asia, son escenarios en los que, bueno,
Hay evidentemente una puja geoestratégica política, pero fundamentalmente en la profundidad está esta necesidad de acceder o de garantizar el acceso a recursos naturales, básicamente petróleo, gas o fuentes alternativas de energía. Y en perspectiva, ¿cómo está viendo usted que se resuelven estos conflictos? Bueno, por ahora yo diría que hay como una especie de reparto de influencias y de juego equilibrado, digamos, ¿no? O sea, Estados Unidos en ese sentido, los principales proveedores están en Medio Oriente, países como Arabia Saudita, países de la península arábiga. En el caso de China ha ido diversificando proveedores. Si bien hay proveedores de Medio Oriente, también ha ido acrecentando su demanda desde África y desde países, por ejemplo, como Irán. Sergio, ¿qué va a pasar cuando China pase a Estados Unidos como primera economía mundial? Se supone, según el Banco Mundial, que va a ser en 2016, pero muchos dicen que va a ser mucho antes. Sabes que hay muchas previsiones sobre eso, ¿no es cierto?, sobre cuándo China sobrepasará a Estados Unidos. Creo que estamos en las vísperas de un cambio geopolítico y geoestratégico muy grande. Tal vez desde el punto de vista fáctico habría que ver, porque en términos nominales de PBI puede sobrepasarlo. Ahora, en términos de calidad de esa economía o de esa nueva economía china frente a los Estados Unidos, ¿qué es lo que podemos ver? Si vemos detrás de eso una fenomenal potencia tecnológica, es un punto. Si vemos atrás de eso una equiparación relativa del poder militar con Estados Unidos, vamos a tener otro tipo de impactos. Sí. Entonces, vos sabés que los escenarios que estamos evaluando todos en nuestros debates tienen que ver con eso. Es una respuesta abierta, pero no cabe la duda que es un proceso que estamos viendo y al que estamos asistiendo históricamente muy importante y que está en evolución. Todo indica que esto va a ser así. Pero bueno, todavía es una respuesta abierta. Claro, un poco el interrogante es si esa magnitud económica se refleja en poder económico o poder político, ¿no? Exactamente. Si correlacionás poder económico con influencia política, evidentemente de aquí a 40 años, a mediados del siglo, sí, China va a ser un país con mucha más influencia política en muchos escenarios globales, incluso en la región, ¿no? Incluso en América Latina. Ahora, si me permitiste, Elma, ¿en qué medida influye o incide elementos tales como los financieros de la capacidad que tiene China por la cantidad de bonos del gobierno de Estados Unidos que tiene en su poder, en sus reservas, esa capacidad de hacer daño a la economía estadounidense o por lo menos al poder del dólar? ¿Esto juega o es simplemente una especulación periodística? Al contrario, es un factor también muy importante, esta dependencia, esta mutua interdependencia, digamos, del mercado estadounidense para los productos exportados chinos y obviamente el reciclado de parte de los capitales excedentes chinos a través de la compra de bonos del Tesoro estadounidense. Esto crea una dependencia que para los Estados Unidos es riesgosa, digamos, ¿no? Porque es un poco depender de la voluntad china de compra de bonos del Tesoro para seguir sosteniendo el amplio déficit. Yo creo que sobre este problema se basan algunas de las decisiones que los Estados Unidos están tomando, me parece en la actual administración del presidente Obama. No solamente, por ejemplo. Y creo que la preocupación sobre la reducción del déficit, creo que la preocupación sobre la posible expansión del poder militar que conlleva, digamos, el incremento de gastos. Creo que la atenuación de los niveles de consumo en Estados Unidos para tratar de ajustarlos a un nivel de endeudamiento interno un poquito más sostenible. O sea, tienen que ver no solamente con medidas que los lleven a hacer una buena elección legislativa presidencial, sino que tiene que ver fundamentalmente con una proyección de lo que puede ser sobre la economía estadounidense este factor de dependencia relativa de China. Además, China es un país que financieramente es muy poderoso. Lo que estamos viendo en América Latina respecto a préstamos, créditos. Ustedes hablaban de la crisis griega. Yo quiero recordarles que no hace mucho estuvo el primer ministro Zapatero en China, y China garantizó la compra de bonos de la deuda española y garantizó el sostener financieramente las cajas de seguro españolas. Incluso ha hecho similar propuesta a Portugal. Con lo cual es un jugador, obviamente a nivel del Fondo Monetario, G20 y a nivel del sistema financiero, cada vez más importante. Y a nivel del Banco Central Europeo, claro, ¿no? En la comparación. Exactamente. Yo te quería hacer una pregunta justamente a propósito de eso, en el plano diplomático, porque me llama la atención que en este momento, por ejemplo, en el caso concretamente de Libia, se abstuvo, digamos, en la votación cuando China podía haber jugado, por ejemplo, fuerte ahí, porque tiene intereses en Libia. Y en el caso de Siria, aparentemente, lo que se dice, si en algún momento el Consejo de Seguridad se expediera o votara, probablemente también no votaría en contra de una participación. La pregunta es, digamos, veo a China como muy, muy cauta, esa sería la palabra. ¿Por qué no tiene un papel más activo diplomáticamente con el poder que tiene?
Los chinos en ese sentido son conscientes de ciertas restricciones y debilidades y por eso juegan como una especie de segundo rol en algunos asuntos sobre los que presumimos tendrían que tener mayor intervención. Yo te diría que en el caso de Libia, yo veo esto de manera muy pragmática, tal vez me equivoque, pero a la usanza china, digamos, ¿no? De la perspectiva china. Mientras tengan asegurada en la futura Libia, sea cual sea el formato de la futura Libia o de la futura Siria, tengan asegurada la acción, la operación de sus empresas petroleras y mineras, va a estar todo bien. Esto pasa en Afganistán. Entonces, mientras ese tipo de... Ahí hay una entente cordial con Estados Unidos muy clara. Mientras el escenario sea proclive y no afecte estratégicamente o estructuralmente los intereses chinos, va a estar, dentro de todo, se puede lograr un consenso de acuerdo en el Consejo Permanente de Naciones Unidas, ¿no? La última de mi parte. Sé que están, bueno, lo comentaba antes de salir al aire, que están trabajando en un nuevo libro que tiene que ver con el rol que cumplen las empresas transnacionales chinas. ¿En qué medida hay que prestarle atención a este punto? China, a través de sus empresas transnacionales, como factor de incursión en el mundo económico. Te agradezco la mención. Sí, estamos trabajando en la Universidad de 3 de Febrero, estamos trabajando en el área de investigación sobre el tema de empresas transnacionales chinas en América. ¿Por qué? Primero porque son fundamentalmente empresas creadas por una decisión estratégica del Estado chino en los 90. Sí. Segundo, porque la decisión estratégica del Estado fue impulsarlas a competir globalmente a partir del presente siglo, y es lo que estamos viendo un poco en términos de despliegue de inversiones en el mundo. Y el otro punto importante es porque son básicamente estatales. Entonces, para todos aquellos países que estamos construyendo una relación importante, latinoamericanos, básicamente, siempre debemos recordar que detrás de todo tipo de negociación, alianza estratégica, asociación, vamos a tener un poderoso actor como el gobierno chino, como el Estado chino detrás. Esto lleva a un cálculo de recursos y posibilidades distinto que cuando pensamos que son negocios netamente privados. Bueno, ¿Para cuándo tenemos eso? Ya me interesó. Seguramente segunda mitad del año va a estar listo. Bueno, Sergio, muchísimas gracias por tu participación. El martes a las 6 de la tarde creo que das una charla, bueno, en realidad es un seminario, ¿no? Comienza por la mañana en la Escuela de Defensa Nacional, un seminario sobre China y América Latina. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme.